Hay familias católicas que llevan generaciones rezándole a San Juan Bautista sin que el cielo les conteste. Encienden velas el 24 de junio, van a la misa solemne del precursor, llaman Juan al hijo, al nieto, al esposo, y por dentro algo se ha cortado. La oración entra en casa por la mañana y se queda quieta, como si el techo fuera de hierro. Tu casa está en ese silencio. Lo sientes desde hace tiempo, aunque jamás lo hayas dicho en voz alta a nadie. La gracia heredada del Bautista, esa misma que tu abuela parecía tener cuando rezaba, se ha ido apagando contigo. Santa Teresa de Jesús dejó escrita la razón verdadera, y nadie te la ha contado todavía. Hay un dato que solo se vuelve cierto cuando lo escuchas en silencio. Si en tu familia ha habido un Juan, un Juanito, una Juana, alguien bautizado en la parroquia del Bautista, alguien consagrado al precursor por una abuela que ya está en el cielo, este encuentro estaba guardado para ti. Antes de seguir, escríbeme abajo el nombre de ese miembro de tu familia que carga el nombre del Bautista, o el nombre de tu parroquia bautismal si la recuerdas. Eso forma parte de tu camino esta tarde. Lo que voy a contarte ahora son las razones exactas por las que esa gracia se va de casa, una por una, tal como Santa Teresa de Jesús las dejó documentadas en sus escritos. Ninguna de estas razones se predica en los sermones del 24 de junio. Lo que escuches hoy se va a quedar contigo hasta la siguiente fiesta del Bautista. La gracia de San Juan Bautista es un cauce concreto y específico que la teología católica reconoce desde los primeros siglos. Su modo de actuar tiene la precisión de los cauces antiguos. El precursor obtiene del Padre, para las familias que se ponen bajo su patrocinio explícito, una protección distinta de la de cualquier otro santo. San Juan Bautista ocupa un lugar único en la economía de la salvación, lugar que ningún otro santo, ni siquiera los apóstoles, alcanza. Cristo lo dijo en palabras que recoge San Mateo en el capítulo 11 de su Evangelio. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Esa frase cambió todo lo que la Iglesia entendió desde entonces. Si el Hijo de Dios calificó así al primo que lo bautizó en el Jordán, la intercesión de ese santo tiene un peso particular delante del Padre. Un peso que las familias católicas devotas siempre supieron pedir cuando estaban en serio peligro. La Iglesia Católica celebra el nacimiento del Bautista el 24 de junio, fecha calculada a partir del capítulo 1 de San Lucas, 6 meses antes de la Natividad del Señor. Esa solemnidad celebra la llegada del precursor al mundo. La mayoría de las fiestas litúrgicas conmemoran a un santo el día de su muerte, porque la muerte cristiana es nacimiento al cielo. Con San Juan Bautista la regla cambia. La Iglesia conmemora también su nacimiento terrenal, junto al de la Virgen María y al del Señor en Navidad, 3 nacimientos en todo el calendario. Durante siglos las familias católicas en España, en Italia, en toda Hispanoamérica, recurrieron al precursor en momentos clave de la vida familiar. Cuando esperaban un hijo, cuando bautizaban al recién nacido, cuando elegían padrino, cuando ponían nombre a la criatura. De ahí surgió lo que ahora llamamos la gracia heredada del Bautista. Cuando una abuela consagraba a su nieto recién nacido al precursor delante del altar de su parroquia, en presencia del párroco, con vela encendida y con una oración formal, esa consagración tenía valor de entrega real, una entrega jurídica del alma de ese niño al patrocinio del santo, transmisible a la descendencia siguiente si esa misma descendencia mantenía viva la devoción. La gracia entraba en el linaje y permanecía allí mientras la cadena se cuidara con esmero. Hay una escena que conviene recordar antes de seguir. Cuando Cristo se acercó al Jordán para ser bautizado, el precursor al principio se resistió. El Señor le pidió que cumpliera toda justicia. Y entonces San Juan Bautista, con sus propias manos, sumergió en el agua del Jordán al Hijo de Dios. Los cielos se abrieron de pronto. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre la cabeza del Hijo
y desde lo alto se oyó la voz del Padre proclamando que aquel era su amado, en quien tenía puestas todas sus complacencias. La doctrina católica entiende que en aquel acto del Bautista quedó vinculada para siempre la gracia bautismal que recibe después cada cristiano en la pila de su parroquia. Te lo voy a decir más concreto. Cuando una familia entera llevaba a sus hijos varones a bautizar siempre a la misma parroquia, dedicada a San Juan Bautista, generación tras generación, sin saltarse ninguna, el precursor adquiría sobre esa familia una protección particular. La señora que escucha esta voz quizás conoce el caso. Quizás su abuelo nació en un pueblo cuya parroquia era de San Juan Bautista. Quizás su padre fue bautizado allí. Quizás ella misma fue bautizada en ese mismo templo. Quizás hubo un Juan, un Juanito, una Juana en cada generación. Esa familia, sin que sus miembros lo supieran con esas palabras teológicas, estaba bajo el cauce de gracia del Bautista. Y ese cauce, mientras se cuidaba, daba frutos. Los frutos espirituales documentados en familias de la Castilla del siglo XVI, contemporáneas de la Santa Abulense, son los mismos que se siguen viendo hoy donde la devoción se mantiene viva. Conversiones inesperadas en sus miembros descarriados. Vocaciones sacerdotales y religiosas brotando con cierta regularidad. Curaciones documentadas atribuidas explícitamente al precursor. Protección material en tiempos de escasez. Buena muerte para los abuelos al final del camino. Hijos que crecían firmes en la fe, aunque las costumbres populares supersticiosas estuvieran a su alrededor. Mujeres devotas con paz interior estable durante décadas. El Bautista cuida así a sus familias mientras éstas mantienen viva la corriente de gracia. Pero, y aquí está el punto que Santa Teresa de Jesús empezó a documentar a partir de 1562, cuando fundó San José de Ávila, esa corriente puede cortarse. Puede romperse en una sola generación si se da uno de los descuidos concretos que ella observó con sus propios ojos. Y entonces, la familia que llevaba siglos bajo el cauce del precursor pasa de pronto a una sequedad espiritual que sus miembros no comprenden. Su catolicismo permanece intacto en la apariencia. Siguen rezando, siguen yendo a misa cada domingo, pero algo se ha cortado por dentro y nadie sabe nombrarlo. La pregunta que Santa Teresa de Ávila se hizo durante años, viajando por sus fundaciones, fue precisamente esta: ¿qué causa concreta interrumpe el cauce? ¿Qué descuido familiar provoca que el precursor retire su intercesión activa de una casa que llevaba generaciones bajo su protección? Y la respuesta a esa pregunta, en plural, porque hay varias causas distintas y enumerables, la dejó documentada en pasajes de las fundaciones, en cartas a sus hermanas y en algunos avisos a las prioras de los conventos del Carmelo Descalzo. Esa enumeración exacta es lo que vas a escuchar a continuación, sin que falte ninguna. Y al final también vas a escuchar el camino concreto que Santa Teresa de Jesús documentó para las matriarcas que querían recuperar la gracia perdida y devolver a su familia el cauce que en algún momento se cortó. Porque hay un camino, y porque ese camino cabe en 4 pasos verificables que ella misma dejó por escrito antes de morir. Castilla, en la primavera de 1562, era un mosaico de familias devotas al Bautista. En Ávila, en Alba de Tormes, en Toledo, en Salamanca, en Medina del Campo, las casas hidalgas y las de labradores sin tierra compartían el mismo gesto cada 24 de junio. Se preparaban con misa solemne en la parroquia, comida especial en familia, lectura del primer capítulo de San Lucas en voz alta a la hora de la cena y oraciones particulares por los hijos varones bautizados con el nombre del precursor. Santa Teresa de Jesús, que tenía entonces 47 años recién cumplidos en marzo, había crecido viendo ese ritual familiar año tras año en la casa paterna de los Cepeda Ahumada, en la calle del Lomo de Ávila. Su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda, leía en voz alta el Evangelio del nacimiento del Bautista durante la cena del 23 por la noche, costumbre heredada de su propio padre,
y mantenida hasta la enfermedad final del cabeza de familia. Su madre, doña Beatriz de Ahumada, que murió cuando la santa abulense tenía 13 años, era especialmente devota del precursor y le había encomendado a cada uno de sus hijos varones desde la cuna. La santa contaba en algún momento de sus escritos que en la casa paterna se rezaba el rosario completo la víspera del 24 y que después de la cena su padre les hablaba a los hijos del Bautista como si fuera un pariente lejano, pero presente. Esa familiaridad doméstica con el precursor era la marca exacta de una casa donde la gracia del santo estaba viva. La santa abulense, ya formada teológicamente después de su entrada al Carmelo de la Encarnación en 1535, supo nombrar con palabras precisas lo que su padre había vivido sin nombrarlo. La devoción de los Cepeda Ahumada al Bautista era una corriente espiritual heredada, transmitida por línea paterna y materna, que daba a la familia una protección particular y unos frutos espirituales concretos. 3 hijos varones de doña Beatriz murieron en olor de santidad. Una hija ingresó al Carmelo y dejó vida ejemplar. Y de aquella casa, contra todo pronóstico humano, salió una reformadora del Carmelo descalzo, cuya obra cambiaría la historia de la Iglesia. Pero al empezar las fundaciones, Santa Teresa de Jesús se encontró con otro panorama. En Medina del Campo, en 1567, durante la segunda fundación, conoció a una familia hidalga muy antigua de la villa que llevaba 6 generaciones consagradas a San Juan Bautista. El cabeza de familia se llamaba Don Luis. Su padre se había llamado Juan, el abuelo Juan, el bisabuelo Juan. La parroquia donde todos habían sido bautizados era San Juan Bautista de Medina, fundada en el siglo XIII. Cada 24 de junio, la familia entera entraba en bloque a la misa solemne, dejaba una limosna grande en el cepillo del santo y comía después junta en la casa solariega. La santa abulense, que se hospedaba en una casa cercana mientras preparaba la fundación del convento, fue invitada a la celebración aquel año. Y lo que vio en la mesa de aquella familia la dejó pensativa durante días. La conversación durante la comida del 24 no giró en ningún momento alrededor del Bautista. Nadie mencionó el evangelio leído en misa. Nadie habló de las vocaciones que la familia había tenido en otros tiempos y nadie rezó por los miembros descarriados de la generación joven, presentes en la mesa con actitud distraída. Se habló de cosechas, de pleitos, de bodas que se preparaban en la villa, de la cosecha de la vid de aquel año. El nombre del precursor apareció solo en la fórmula automática de la bendición de la mesa, como una palabra rutinaria que nadie escuchaba ya. La santa abulense le comentó después, en privado, a la priora del convento de la Encarnación de Medina, en una conversación que ésta dejó anotada después de oírla, lo siguiente: esta es una casa donde el Bautista ya no entra. Aquí queda el nombre, las velas, la limosna, la misa solemne. Pero el precursor ha ido retirando su intercesión activa desde hace 2 o 3 generaciones, y ningún miembro vivo de esta familia se ha dado cuenta. Y le explicó luego, con paciencia, los signos exactos que ella había aprendido a reconocer en los años de fundación. Una casa donde se ha perdido la gracia del Bautista mantiene la apariencia exterior intacta durante mucho tiempo. La misa del 24 se sigue celebrando puntual. Los nombres se siguen poniendo a los hijos varones. Las velas siguen encendiéndose en el altar del santo. Pero algo se ha cortado por dentro, y los signos que delatan el corte son 7 según la enumeración que ella dejó después. Sequedad creciente en la oración familiar conjunta. Indiferencia silenciosa de la generación joven hacia el santo titular. Acumulación inexplicable de problemas materiales sin solución. Pérdida progresiva de vocaciones sacerdotales y religiosas en la descendencia. Olvido del aniversario del bautismo de cada miembro. Conflictos repetidos entre hermanos sin causa proporcional. Y, finalmente, ausencia de respuestas concretas a las peticiones que se hacen al precursor con palabras formales pero sin alma.
A la familia hidalga de Medina del Campo le faltaban 6 de esos 7 signos. Y por eso Santa Teresa de Jesús dijo aquella tarde, mirando el altar de la iglesia de San Juan, donde tantas generaciones de aquella estirpe habían sido bautizados, que el precursor se había retirado de aquella casa con dolor y con paciencia, esperando a que alguien volviera con el corazón limpio. Pero ninguno volvía. Y entonces, en aquel viaje, su tarea fundadora se ensanchó. A las preguntas que tenía sobre cómo conservar la gracia, se sumó otra más urgente. ¿Qué descuidos concretos cortaban la gracia en familias que durante siglos la habían tenido encendida? Esa pregunta daría origen a la enumeración exacta que tú vas a escuchar a continuación. ¿Sabes qué día se cortó por primera vez la gracia del precursor en la familia hidalga de Medina del Campo? Santa Teresa de Jesús lo dejó documentado con fecha exacta en una carta privada a su hermana Juana de Ahumada, fechada en julio de 1570. El corte había ocurrido 62 años antes, en la generación del bisabuelo de don Luis. Y el motivo fue tan sutil que ninguno de los miembros de aquella familia, ni el bisabuelo mismo, supo lo que había hecho. Pero la primera causa, la primera razón concreta por la que una familia católica devota pierde la gracia heredada del Bautista, empezó a operar en aquella casa exactamente ese día de junio de 1508. La razón es esta: tratar al precursor como un santo más entre los muchos del calendario católico, sin reconocer su lugar único, sin distinguir su solemnidad del resto de las fiestas del santoral, sin atenderlo con la diferencia que su dignidad exige. Y aquí conviene parar un momento, porque la mayoría de las familias católicas devotas, sobre todo las de tradición hispanoamericana, han caído alguna vez en este descuido sin darse cuenta. La devoción a los santos en el mundo católico es ancha. Tenemos a San Antonio, a San Judas Tadeo, al Sagrado Corazón, a la Virgen del Carmen, al Santo Niño, a la Virgen de Guadalupe, a Santa Teresa de Ávila, a San Francisco, a tantos otros. Cada familia construye con el tiempo su pequeño altar doméstico mental, una jerarquía interior donde unos santos pesan más y otros menos. Y en esa jerarquía, durante generaciones, San Juan Bautista ha sido tratado por muchas familias hispanoamericanas como un santo intercambiable, equivalente a cualquier otro. Una velita el 24, una misa cuando se acuerdan, un nombre Juan al primer hijo y nada más. Como con los demás. Eso, según la Santa Abulense, es el primer corte. Y es invisible al ojo del devoto, porque el precursor pertenece a una categoría aparte dentro del santoral católico. Ya escuchaste antes que la Iglesia solamente celebra 3 nacimientos al mundo: el de Cristo en Navidad, el de la Virgen María el 8 de septiembre y el del Bautista el 24 de junio. Esos 3 y nadie más. Todos los demás santos del calendario tienen su fiesta el día de su muerte, porque la muerte cristiana es la verdadera entrada en la vida eterna. La distinción del precursor está en el origen mismo de la liturgia católica. La Iglesia desde los primeros siglos comprendió que aquel hombre que saltó de gozo en el vientre de Isabel al reconocer a Cristo recién concebido en el vientre de María, tenía una santificación prenatal única, distinta de la del resto de los santos. Cuando una familia trata esa solemnidad como una más, le quita al precursor el reconocimiento de su dignidad concreta. Y los santos del cielo, escribía Santa Teresa de Jesús en pasajes de su Camino de Perfección sobre la jerarquía interior de las devociones, son sensibles a este reconocimiento exterior, pero más sensibles aún al interior. El santo titular de una familia espera que la familia honre su lugar único en el plan de la salvación. Distingue cuando lo honran y cuando lo tratan con indiferencia disimulada. Y cuando la indiferencia se prolonga durante una generación entera, sin que nadie corrija la actitud, el santo retira su intercesión activa, permanece en el altar como imagen, pero se va como protector vivo. Esto es lo que ocurrió en la casa de don Luis en el verano de 1508.
El bisabuelo, que se llamaba Juan también, era un hombre piadoso pero distraído. Había heredado de su padre la devoción al Bautista, pero la vivía con la misma intensidad con que celebraba la fiesta de cualquier otro santo del calendario. La misa del 24, sí. La limosna en el cepillo, sí. La comida familiar también. Pero la víspera la pasaba como cualquier otra noche. El Evangelio del nacimiento del precursor lo había leído alguna vez de joven en la casa paterna, pero ya no lo leía con sus hijos. La oración familiar, la noche del 23, central en el ritual antiguo, había desaparecido en su casa sin que nadie lo notara. Para el bisabuelo Juan, el 24 de junio era simplemente la fiesta de un santo importante, equivalente al 8 de diciembre. Una fiesta más. Y entonces ocurrió lo invisible. El precursor, que llevaba 6 generaciones acompañando a aquella estirpe con cuidado paterno y cercano, empezó a retirarse despacio. La retirada ocurrió por dentro, sutil, escondida bajo la apariencia de una devoción que seguía intacta por fuera, sin estruendo ni señales sobrenaturales. Y como nadie en la familia hablaba del Bautista con la familiaridad que se merece, como nadie distinguía aquella solemnidad de las demás, el santo entendió que su lugar único había dejado de ser reconocido en aquella casa, y se retiró con dolor, dejando atrás generaciones de protección que ya no tendrían continuidad alguna. Lo que vino después fue un proceso lento. El hijo del bisabuelo, que se llamaba Juan también, pero perdió la fe a los 40 años en circunstancias conflictivas, ni siquiera intentó volver a la devoción heredada. El nieto, otro Juan, fue piadoso pero también distraído como su abuelo. El bisnieto, don Luis, mantuvo las formas exteriores con perfecta corrección, pero ya no tenía dentro ni siquiera la sospecha de que algo se había cortado. Esta primera razón es la más extendida hoy entre las familias católicas de Hispanoamérica. Trata al Bautista como uno más entre los muchos santos a los que se les pone una vela cuando uno se acuerda, sin reconocer que ocupa un lugar único en el año litúrgico. Y la consecuencia, según los avisos que Santa Teresa de Ávila dejó por escrito a sus prioras en 1575, es siempre la misma. El cauce se va apagando despacio, sin avisos, hasta que en una generación posterior ya nadie recuerda cuándo se cortó. Una vela amarilla de cera prensada, encendida con cerillo sobre el repisón del altar doméstico, frente a la estampa del Bautista comprada en la última peregrinación al santuario de Almonte. La señora que la enciende es una mujer devota de 58 años, viuda desde hace 4, católica practicante de toda la vida, comulgante semanal. Junta las manos y le pide 3 cosas concretas: que su hijo varón consiga el trabajo de empleado público al que se presenta la semana siguiente, que su hija pequeña encuentre marido católico antes de los 35, que la cosecha del olivar familiar de este año cubra los pagos pendientes con el banco, se persigna, hace una reverencia leve y baja a preparar la cena. Esa mujer acaba de hacer en su salón exactamente el gesto que Santa Teresa de Jesús documentó como la segunda razón concreta por la que la gracia del precursor se va de una familia. Y ella ni siquiera lo sospecha. La razón es esta: pedirle al Bautista favores materiales sin imitar absolutamente nada de su vida interior, sin atender a su conversión, sin oír su voz profética en lo cotidiano, sin examinar dónde ella misma podría parecérsele aunque fuera un poco. Devoción de demanda sin devoción de imitación. Oración mecánica al santo. Trato del precursor como un gestor celestial de gracias materiales y nada más. La santa abulense conocía bien este desorden interior. Lo había visto multiplicado en las 15 villas castellanas donde fundó conventos del Carmelo Descalzo entre 1562 y su muerte. Lo había visto en Toledo, en Salamanca, en Sevilla, en Burgos. Mujeres devotas que entraban a la iglesia parroquial cargadas de necesidades materiales legítimas
y le pedían al Bautista soluciones inmediatas, sin haber dedicado nunca un solo minuto a preguntarse cómo había vivido el santo al que le pedían favores, sin haber leído jamás el Evangelio del nacimiento del precursor con detenimiento, sin haberse fijado en cómo vestía, en qué comía, en qué desierto vivió, en qué predicaba a las orillas del Jordán, en por qué Herodes lo mandó decapitar. En el capítulo 22 del Camino de Perfección, Santa Teresa de Jesús dedicó páginas enteras a lo que ella llamaba la novelería en la devoción a los santos. La palabra es suya y conviene retenerla. Novelería es la actitud de quien acude a un santo del cielo como acudiría a una oficina del rey con una solicitud por triplicado, sin tener relación viva con él, sin haber leído nada serio sobre su vida, sin querer imitar nada de lo que él hizo. Es devoción superficial, vacía por dentro, eficaz mientras hay un sentimiento emocional puntual y muerta el resto del año. El precursor, escribía la Santa de Ávila, soporta esta novelería al principio con paciencia paterna, esperando que la devota crezca y se interese de verdad por su vida y por su mensaje. Pero si el tiempo pasa y la actitud no cambia, si la devota sigue año tras año pidiendo favores materiales sin haber abierto una sola vez el Evangelio para escuchar lo que el Bautista decía en el desierto, el santo entiende que aquello que se llama devoción es en realidad superstición disfrazada de fe católica. Y entonces empieza a retirar su intercesión activa, despacio, con dolor, con la misma paciencia con que aguardó al principio. Aquí está la cita central que Santa Teresa de Jesús documentó sobre este punto en un aviso fechado en febrero de 1575, dirigido a la priora del convento de Sevilla. La transcribo parafraseada del original, respetando el sentido. Es propio de devoción verdadera que el alma quiera asemejarse al santo a quien invoca, aunque sea en cosas pequeñas y según la propia condición de vida. Es propio de devoción falsa pedir favores al santo sin haber gastado un cuarto de hora en aprender quién es, qué padeció, qué dejó dicho. La devoción primera abre el cauce de la gracia, la segunda lo cierra despacio. Y entonces la Santa de Ávila ponía ejemplos concretos. Una mujer devota del Bautista que de verdad quiere pedirle favores con eficacia, decía, examina primero su propio vestir. El precursor llevaba una túnica de pelo de camello y un ceñidor de cuero al lomo, según describe San Marcos en el capítulo 1 de su Evangelio. La devota no debe vestir túnica de camello, claro, pero sí puede preguntarse si su propio vestir es modesto, si no provoca por encima de lo decoroso, si está al servicio de la dignidad de hija de Dios. Examina segundo su propio hablar. El Bautista hablaba con claridad profética, sin halagos ni mentiras de cortesía. La devota puede preguntarse si en su trato familiar habla con verdad o con cumplido vacío. Examina tercero su propio comer. El precursor comía langostas y miel silvestre. La devota puede preguntarse si en su mesa hay sobriedad cristiana o exceso disfrazado de hospitalidad. Examina cuarto su propia oración. El Bautista pasó años en el desierto preparando el camino del Señor. La devota puede preguntarse si dedica al menos un cuarto de hora diario a la oración mental, sin distracciones, frente al sagrario o frente al crucifijo de su casa. Eso es devoción de imitación. La otra, la que aquella viuda hizo en su salón con la vela amarilla y las 3 peticiones concretas, es devoción transaccional. Y la diferencia entre las dos, según los pasajes documentados de la Santa Abulense, marca el corte invisible por donde la gracia del precursor se va de una casa sin que nadie del hogar lo perciba. La segunda razón opera silenciosamente en muchas casas católicas hispanoamericanas de hoy. La velita encendida sin lectura previa del Evangelio. La petición concreta sin examen personal. El santo tratado como agente celestial de favores y nada más. Si la devota corrige el desorden a tiempo, el cauce se restaura. Si no lo corrige, el precursor se retira despacio,
dejando atrás a una familia entera que sigue rezándole sin ser ya escuchada. 37 días. Ese era el plazo máximo que las familias católicas de la Castilla del siglo XVI se daban a sí mismas para bautizar a un recién nacido. 37 días desde el parto hasta la pila bautismal de la parroquia. Algunas familias devotas lo hacían a los 8 días, imitando la circuncisión del Señor. Otras familias, más pobres o más rurales, llegaban al límite con dificultad, pero sin pasar nunca de ahí. El plazo era casi sagrado, y la razón teológica que lo sostenía es la tercera causa por la que una familia católica devota pierde la gracia del precursor. La razón es esta: romper la cadena bautismal de la familia, dejar a un recién nacido sin bautizar durante meses, elegir padrinos sin fe activa que no rezan ni se confiesan, olvidar por completo el aniversario del bautismo de cada miembro vivo de la casa y, sobre todo, dejar de transmitir el nombre del bautista a la siguiente generación cuando ese nombre había sido tradición familiar durante siglos. Esta tercera razón es la más invisible de todas y la más decisiva, porque corta el cauce justamente en el punto donde nace. Santa Teresa de Jesús lo entendió con una claridad teológica notable. La gracia del precursor entra en una familia a través del sacramento del bautismo, recibido en una parroquia titular de su nombre o administrado por un sacerdote que invoca expresamente al bautista durante el rito. Esa entrada inicial abre el cauce, y mientras la familia mantiene viva la conciencia bautismal de sus miembros, el cauce permanece abierto. Pero si la familia descuida el bautismo de los hijos, si lo retrasa sin causa proporcionada, si elige padrinos por compromiso social en lugar de por fe verdadera, si olvida los aniversarios bautismales, la cadena se rompe por dentro y el santo retira su intercesión activa generación tras generación. Hay una carta documentada que Santa Teresa de Ávila escribió a su hermana Juana de Ahumada en agosto de 1572, después de visitar el convento de Pastrana. En esa carta cuenta la santa abulense un caso concreto que le impresionó profundamente. Una familia hidalga de la villa había celebrado el bautismo de su primer nieto varón con 6 meses de retraso, después de muchos aplazamientos por pleitos y bodas. Cuando finalmente lo bautizaron, los padrinos elegidos eran 2 primos lejanos cuya fe consistía en una asistencia ocasional a la misa de los domingos sin confesión ni comunión desde hacía años. La abuela, doña Mencía, era la única persona devota verdadera de aquella familia y se había opuesto a los aplazamientos y a la elección de padrinos sin éxito. El día del bautismo, doña Mencía estuvo presente en la iglesia llorando bajo el velo, y aquella noche, después de la celebración, se retiró sola a su oratorio doméstico, encendió una vela ante la estampa de San Juan Bautista que había heredado de su propia abuela y le habló al santo de tú a tú durante mucho rato. Le pidió perdón en nombre de la familia entera por la demora del bautismo. Le pidió que cuidara igualmente a aquel niño aunque hubieran roto el plazo. Y le prometió que ella, personalmente, mientras viviera, le enseñaría al nieto el evangelio del nacimiento del precursor y rezaría con él el primer capítulo de San Lucas cada víspera de la solemnidad. Aquella oración nocturna de doña Mencía retrasó el corte de la gracia, pero no lo impidió definitivamente, porque cuando la abuela murió, 8 años después, el niño tenía pocos años más para retener lo aprendido. Los padres descuidaron por completo la transmisión de la devoción al bautista, y los padrinos sin fe activa ya habían dejado de aparecer en la vida del ahijado. La cadena que doña Mencía había intentado anudar con su propia oración se deshizo despacio en una sola generación, y la familia entera perdió la gracia del precursor que llevaba 7 generaciones recibiendo sin pausa. Santa Teresa de Jesús, al escuchar este caso de boca de la priora del convento de Pastrana, dejó dicho a las hermanas algo muy concreto. La gracia bautismal recibida en una parroquia titular del Bautista
es como una llama encendida en la frente del niño desde la pila. Esa llama debe ser alimentada por la familia con 3 gestos verificables. Primero, la elección de padrinos con fe activa y vida sacramental ordenada. Segundo, la celebración explícita del aniversario del bautismo cada año, sin saltarse ninguno, con misa por el alma del bautizado y comida familiar de gracias. Tercero, la transmisión del Evangelio del nacimiento del precursor en voz alta, leído al menos una vez al año en presencia de los hijos pequeños. Si una familia descuida los 3 gestos, dijo la santa abulense, la llama se va apagando despacio sin que nadie lo perciba, hasta que en la siguiente generación se apaga del todo. Y entonces el precursor retira su intercesión por respeto a la libertad humana, sin enojo en su gesto. Una familia que no cuida la llama bautismal le está diciendo al santo, sin palabras, que ya no necesita su protección activa. Y el santo lo escucha y se retira despacio, dejando intactas las apariencias exteriores de la fe. Hoy esta razón está más extendida que nunca en las familias católicas de Hispanoamérica. Bautismos pospuestos sin razón proporcionada. Padrinos elegidos por motivos sociales sin verificar su fe. Aniversarios bautismales completamente olvidados, sustituidos por cumpleaños civiles sin lectura del Evangelio ni misa de acción de gracias. Hijos varones que ya no llevan el nombre Juan, aunque la familia tuviera siglos de tradición. Esa pequeña ruptura cotidiana, repetida sin examen durante una sola generación, basta para que la gracia heredada del bautista se vaya despacio. Y los signos del corte aparecen después, en la generación siguiente, sin que nadie sepa explicar de dónde vienen ni cómo restaurarlos. El camino existe y lo escucharás más adelante. Pero la prevención, decía Santa Teresa de Ávila, vale mucho más que la restauración tardía. Aquí no se habla mal del señor cura en esta casa. La voz de la madre de familia, doña Catalina, sonó firme en la cocina aquella tarde de marzo de 1577, cortando en seco el comentario de su cuñada sobre el párroco de la villa de Alba. Su esposo asintió con la cabeza desde la mesa, pero su hija mayor, una mujer joven y devota, bajó la mirada y guardó silencio. 3 meses antes, la misma cocina vio una conversación distinta. La cuñada había hablado durante 1 hora entera contra el párroco, atribuyéndole faltas falsas. Doña Catalina aquel día había callado, su esposo también. Y la hija mayor, viendo el silencio de los padres, había aprendido algo que después le costaría reconocer. Esa familia, devota del Bautista durante 6 generaciones, perdió la gracia del precursor en el invierno de 1577, por la 4ª razón que Santa Teresa de Jesús documentó en sus avisos a las prioras del Carmelo Descalzo. La razón es esta: silenciar la voz profética dentro del propio oír. Tolerar la calumnia contra sacerdotes o contra personas inocentes dicha en la mesa familiar. Aceptar la mentira matrimonial como modo normal de relación. Hacer callar al hijo o al esposo que dice la verdad incómoda con palabras claras. Construir en casa un silencio cómodo donde la verdad no entra porque incomoda demasiado. El Bautista, recordaba la santa abulense en varios avisos, murió decapitado en la prisión de Maqueronte por haber hablado verdad delante de Herodes. Su sacerdocio profético consistía en decir lo que nadie quería oír. Y esa dimensión profética es inseparable de su gracia. Una familia que invoca al precursor pidiéndole favores mientras silencia la verdad en su casa, está pidiendo al santo lo contrario de lo que el santo es. Pide al profeta del Jordán, que perdió la cabeza por hablar claro, una protección compatible con el silencio cobarde sobre la calumnia, la mentira conyugal, el adulterio que se conoce y se calla, el chisme que se acepta sin protesta. Esa pretensión, decía Santa Teresa de Ávila, no se sostiene en el cielo. Hay una carta de la santa abulense a su hermano Lorenzo de Cepeda, fechada en mayo de 1579. Le advertía sobre una situación en la casa de unos parientes comunes.
La señora de la casa, devota del Bautista, había tolerado durante 2 años calumnias gravísimas contra el párroco, dichas en su propia mesa por una hermana política con afán de venganza. La devota nunca defendió al sacerdote, nunca cortó la conversación, ni pidió a la hermana política que dejara de hablar así. Y había contribuido alguna vez al chisme con comentarios menores, por no parecer descortés con la huésped. Santa Teresa de Jesús le decía a su hermano Lorenzo, con la dureza maternal que ella sabía usar cuando hacía falta, que aquella casa había perdido la gracia del Bautista sin saberlo, y le explicaba el motivo. El precursor decía, no puede acompañar a una familia que en su cocina hace lo opuesto de lo que él hacía en el desierto. Él gritaba la verdad incluso al rey. Ellos callaban la verdad incluso ante la huésped. Él perdió la cabeza por defender la santidad del matrimonio de Herodes. Ellos toleraban en silencio el adulterio del vecino para no incomodar la sobremesa. Cuando la voz profética se silencia dentro de una familia, escribía la Santa de Ávila, el santo titular profético no encuentra dónde sostener su intercesión. Se va porque su naturaleza no cabe ya en aquella casa, sin castigo en su gesto. La cuarta razón tiene rasgos concretos que conviene nombrar. Cuando una familia tolera el chisme contra terceros en la mesa principal del hogar sin que nadie corrija. Cuando se acepta como normal mentir al cónyuge para evitar conflicto cotidiano. Cuando se permite que un hijo adulto practique una mentira grave de modo continuado sin que los padres lo afronten. Cuando se calumnia al sacerdote de la parroquia por encima de la corrección fraterna debida. Cuando se ridiculiza en privado a un hijo o a un nieto que dice la verdad sobre algo incómodo y la familia, en lugar de escucharlo, lo hace callar con burla. Todos estos gestos cotidianos, repetidos sin examen, cierran el cauce del precursor en aquella casa. Hay otro pasaje claro de la Santa Abulense, en un aviso a la priora del convento de Burgos, fechado a finales de 1582. Pocos meses antes de su muerte. Cuídese mucho la priora, decía, de que en la cocina del convento no se hable mal de nadie a las espaldas. Esa cocina, si tolera la maledicencia, perderá despacio la gracia de protección que tiene asignada del cielo, aunque las hermanas recen el oficio completo cada día. La maledicencia tolerada apaga rápido la presencia de un santo en una casa, sobre todo si ese santo es el precursor, que vivió y murió por lo contrario. Esa enseñanza se aplica con la misma exactitud a cualquier casa católica devota. La cocina familiar es el lugar donde se decide día a día si la voz profética del Bautista cabe en aquel hogar o se queda fuera. Una sobremesa dedicada a la calumnia de los vecinos cierra el cauce más rápido que cualquier otra cosa. Una mujer devota que se da cuenta de este desorden a tiempo, lo corrige con 3 gestos. Defiende al ausente cuando se habla mal de él en su propia mesa, con palabras claras pero suaves. Pide a la persona ofensora con caridad que cambie de tema. Reza después en privado por el ofensor y por el ofendido, sin convertir la conversación en chisme propio. Si una familia católica devota mantiene viva en su hogar la voz profética del Bautista, el precursor permanece. Si la silencia despacio durante años, el santo se retira despacio en la misma proporción exacta. Esta razón cierra hoy el cauce en muchas casas hispanoamericanas donde la devoción exterior al Bautista sigue intacta. En el verano de 1566, una familia toledana muy devota del Bautista celebraba la víspera del 24 de junio de la siguiente manera. La abuela leía en voz alta el primer capítulo de San Lucas a la hora de la cena. El padre rezaba el rosario completo con todos los presentes. La madre encendía una vela de cera blanca delante de la estampa del precursor en el oratorio doméstico. Los hijos se acostaban temprano. Y al día siguiente, en la misa solemne de la parroquia, la familia entera comulgaba con vela en la mano. Esa era la víspera de la solemnidad en una casa católica devota del siglo XVI. Hoy en muchas casas católicas de Hispanoamérica,
La víspera del 24 se celebra de manera muy distinta. Se preparan hogueras grandes en el patio o frente a la casa. Se queman papeles con peticiones materiales escritas a mano. Se saltan las brasas 3 veces para tener buena suerte. Se mojan los pies en el rocío de la madrugada para curar dolencias. Se cuelgan ramos de hierbas detrás de la puerta para proteger la casa de los maleficios. Se lanzan al aire monedas para que los ángeles las recojan. Se beben vinos especiales preparados con ingredientes ajenos al catolicismo. Y, en algunas familias, se mezcla todo eso con la misa solemne del día siguiente, como si una cosa reforzara a la otra. Esa mezcla es la quinta razón por la que una familia católica devota pierde la gracia del precursor, y conviene escuchar lo que Santa Teresa de Jesús dejó dicho sobre ella. La razón es esta: contaminar la devoción al Bautista con costumbres ajenas a la fe católica. Mezclar gestos del santoral con gestos del solsticio precristiano. Buscar protección en el santo y al mismo tiempo buscar protección en prácticas que la Iglesia siempre identificó como restos paganos. Pedir favores al precursor y simultáneamente pedirle favores al fuego, al agua, a las hierbas, a la suerte. La santa abulense vivió este desorden de cerca toda su vida. En la Castilla del siglo XVI, las costumbres del solsticio precristiano seguían vivas en muchos pueblos rurales, mezcladas con la liturgia católica del 24, en una contaminación que la Iglesia llevaba siglos intentando depurar. Donde la contaminación se aceptaba sin examen, la gracia del precursor se cortaba en una sola generación. Hay un caso documentado en las cartas de Santa Teresa de Ávila a la priora del convento de Toledo, entre 1569 y 1570. Se trata de una familia toledana de 3 generaciones que la santa conoció durante la preparación de la fundación en mayo de 1569. La abuela, doña Isabel, mujer de 70 años, era devotísima del Bautista por herencia de 6 generaciones, pero practicaba sin escrúpulo lo que ella llamaba las costumbres del 24: saltar las brasas 3 veces, lavarse con el rocío de la madrugada, colgar el ramo de hierba detrás de la puerta principal. Doña Isabel lo hacía convencida de que reforzaba la devoción al santo sin sospechar la traición. La hija, doña Mariana, mujer de 45 años, había heredado esas costumbres y las practicaba con la misma convicción, pero había añadido alguna costumbre aprendida de una vecina morisca recientemente bautizada, pero con prácticas familiares antiguas todavía vivas en su casa. La devoción al Bautista en la generación de doña Mariana estaba contaminada doblemente por las costumbres del solsticio heredadas de doña Isabel y por las moriscas adoptadas por simpatía vecinal. La nieta, doña Inés, mujer joven de 25 años, recién casada, había crecido viendo todo aquello como parte normal de la celebración. Y cuando tuvo a su primer hijo varón, le puso el nombre Juan, pero lo bautizó en la parroquia mayor en lugar de en la parroquia titular del Bautista, por motivos de comodidad. La cadena se había roto del todo en 3 generaciones. Santa Teresa de Jesús, al observar esta familia durante los meses que vivió en Toledo, le escribió a la priora estas palabras documentadas en una carta de octubre de 1569. El precursor del Señor no acepta de las familias una mezcla, decía. Quiere la devoción entera y limpia, sin agregar a su solemnidad gestos de adivinación, ni costumbres del solsticio que la Iglesia ya tachó hace siglos, ni prácticas heredadas de pueblos ajenos a la fe. Donde se mezcla, el santo se va. Y la familia entera pierde la protección que tenía heredada, aunque por fuera todo siga igual. La santa abulense no entraba al detalle de cada práctica que conviene evitar. Lo importante para ella era el principio interior. El precursor del Señor, escribía, no recibe culto compartido con otras potencias del mundo. Es exclusivo en su intercesión. Quien quiere su gracia debe acudir a él limpiamente, sin amuletos,
sin gestos de adivinación, sin pedirle protección al fuego o al agua o a las hierbas, como si fueran agentes paralelos al santo. Y la consecuencia, según los avisos, es siempre la misma. La contaminación cierra el cauce despacio. La familia mantiene las apariencias exteriores de la devoción al Bautista durante 3 o 4 generaciones, pero el santo ya se ha retirado interiormente desde la primera mezcla aceptada sin examen. La gracia se va, los frutos espirituales desaparecen, los hijos crecen sin sentido del sagrado, las vocaciones desaparecen, las protecciones materiales se agotan. Y nadie en la familia sabe explicar de dónde viene la sequedad. Esta razón opera hoy con fuerza creciente en familias católicas hispanoamericanas. La mezcla de la solemnidad del 24 con costumbres del solsticio adoptadas sin examen, con prácticas heredadas de otras tradiciones, con gestos de búsqueda de suerte material, corta el cauce sin que la familia lo perciba. Hasta que en una generación posterior, alguien con verdadera sed espiritual se pregunta por qué la oración familiar al Bautista ya no se contesta como antes en aquella casa. Y nadie en la familia sabe responderle ni dar con la causa exacta. Detente un momento. Esto es el camino concreto. 4 pasos verificables que Santa Teresa de Jesús dejó por escrito en las fundaciones y en sus avisos a las prioras del Carmelo Descalzo. Para las matriarcas católicas devotas que querían restaurar en su familia la gracia heredada del precursor que en algún momento se había cortado. 4 pasos que caben en una sola solemnidad del 24 de junio. 4 pasos que cualquier mujer devota puede poner en práctica este año, antes de la próxima fiesta del Bautista, sin esperar a que la familia entera la acompañe. Primer paso: confesión sacramental antes de la solemnidad. La mujer devota que quiere recuperar para su familia la gracia del precursor empieza por su propia alma. Va al confesonario en los días previos al 24 de junio, idealmente entre el 18 y el 23. Se confiesa con detenimiento, examinando las 5 razones que has escuchado. La indiferencia disimulada hacia la solemnidad del santo, la devoción transaccional sin imitación, la cadena bautismal rota o descuidada en la familia, el silencio cobarde tolerado en casa frente a la calumnia o la mentira, la mezcla de la devoción con costumbres ajenas a la fe católica. Pide perdón por todo lo que reconoce y le dice al confesor en voz baja que ofrece esta confesión por la restauración de la gracia del Bautista en su familia entera. Segundo paso: renovación familiar de las promesas bautismales el 24 de junio. La mujer devota prepara durante la víspera una mesa pequeña en el oratorio doméstico o en una esquina del salón principal si no hay oratorio. Encima de la mesa pone un crucifijo, una estampa del Bautista, una vela de cera blanca encendida y una copia escrita a mano de las promesas bautismales en castellano. La mañana del 24, después de la misa solemne en la parroquia, reúne a la familia entera en torno a esa mesa. Cada miembro de la familia, empezando por el más anciano y terminando por el más pequeño, renueva en voz alta las 3 promesas: renuncia al pecado, renuncia a las seducciones del mal, profesión de fe en el Dios Trino. Si algún miembro se niega a participar, ella misma renueva las promesas por él en silencio interior, ofreciendo el acto al precursor con corazón limpio. Tercer paso: lectura en voz alta del primer capítulo de San Lucas en casa. Aquella misma mañana del 24, antes de la comida familiar, lee en voz alta a la familia el primer capítulo entero del Evangelio de San Lucas. Empieza por la concepción anunciada del Bautista a Zacarías en el templo. Sigue por la visitación de María a Isabel y el salto de gozo del precursor en el vientre materno. Termina por el nacimiento del santo y el cántico del Benedictus de su padre Zacarías. Si la lectura es entera, dura 20 minutos. La familia escucha sin interrumpir, y al terminar la mujer pide a cada presente que diga una intención breve
por la familia entera al precursor. Cuarto paso: encomienda explícita de la familia al bautista durante una misa solemne. Aquel mismo 24, o si no es posible el domingo siguiente, la mujer devota acude a una misa solemne en una parroquia titular de San Juan Bautista. Lleva consigo una hoja escrita a mano con el nombre completo de cada miembro vivo de la familia: padres, hijos, nietos, cónyuges, hermanos, suegros, sobrinos directos. En el momento del ofertorio, deposita la hoja en la patena junto con la limosna ordinaria. Pide al sacerdote celebrante antes de la misa que ofrezca la celebración por la restauración de la gracia del bautista en aquella familia con los nombres escritos. Y durante toda la celebración, pide interiormente al precursor que reciba la encomienda y devuélvalo a aquella casa la corriente espiritual cortada en alguna generación pasada. Esos son los 4 pasos. Caben en menos de 24 horas. Cualquier mujer devota católica los puede hacer este año antes de la próxima solemnidad, sin pedir permiso a nadie y sin esperar a que la familia entera la acompañe. Hay un caso documentado por la Santa Abulense que cierra esta enseñanza con esperanza. En la primavera de 1573, durante la fundación del convento de Salamanca, Santa Teresa de Jesús conoció a una matriarca abulense de 52 años, doña Beatriz de Vivero, viuda con 5 hijos adultos. Doña Beatriz pertenecía a una familia hidalga que llevaba 10 generaciones consagrada al bautista, pero ella misma había visto en su casa los signos del corte de la gracia durante los últimos 20 años. Sequedad creciente en la oración familiar, conflictos repetidos entre los hijos, pérdida total de vocaciones religiosas en la descendencia, peticiones al precursor que ya no recibían respuesta. Doña Beatriz preguntó a la santa, en una conversación documentada en una carta de la priora salmantina, qué podía hacer. Y Santa Teresa de Ávila le explicó los 4 pasos en aquella misma tarde. La viuda los cumplió uno por uno en la solemnidad de aquel mismo 24 de junio de 1573. Y antes del 24 del año siguiente, ya con la familia entera otra vez con vida sacramental ordenada, 2 de sus 5 hijos habían vuelto a la confesión y al rezo familiar después de años de tibieza. Una nieta había sentido por primera vez vocación religiosa y la oración familiar había vuelto a tener respuesta concreta. La gracia perdida del precursor se puede recuperar, escribió Santa Teresa de Jesús aquel mismo año a una de sus prioras. Se puede recuperar entera en una sola solemnidad bien cumplida, con confesión limpia, con renovación bautronizal en la mesa familiar, con lectura del Evangelio del Nacimiento en voz alta y con encomienda explícita en una misa solemne. Esto el precursor lo concede a las matriarcas devotas que se atreven a empezar solas, sin esperar a nadie. Y la familia entera, despacio, vuelve a entrar en el cauce de gracia perdido, y la vida cristiana vuelve a dar frutos verdaderos. La pregunta que traías al empezar ya tiene su respuesta. ¿Conoces ahora, con palabras claras, las 5 razones por las que algunas familias católicas devotas pierden la gracia heredada del bautista, a pesar de seguir rezándole con velas y misas? La indiferencia disimulada hacia la solemnidad del santo, la devoción transaccional sin imitación verdadera de su vida interior, la cadena bautismal rota en una sola generación distraída, el silencio cobarde tolerado en la cocina propia frente a la calumnia y la mentira, la mezcla de la devoción al precursor con costumbres ajenas a la fe católica. 5 causas que Santa Teresa de Jesús dejó documentadas en sus cartas, en las fundaciones, en los avisos a sus prioras del Carmelo Descalzo. También llevas contigo el camino. 4 pasos verificables que caben en una sola solemnidad del 24 de junio. Confesión sacramental antes de la fiesta. Renovación familiar de las promesas bautismales el día mismo. Lectura en voz alta del primer capítulo de San Lucas en casa.
Encomienda explícita de la familia al precursor durante una misa solemne. Pasos que cualquier mujer devota puede empezar a solas, sin pedir permiso, sin esperar a que la familia entera la acompañe. Te quedas con la certeza de que esa gracia perdida se puede recuperar entera y que Santa Teresa de Ávila dejó por escrito el método para devolverla a una casa donde llevaba generaciones cortada. La sequedad que sentías al principio de este encuentro queda atrás, transformada ya en un saber concreto que vuelve a casa contigo. Pero hay algo más. Y conviene que lo escuches con la misma atención con que escuchaste todo lo anterior, porque pertenece a la misma cadena espiritual. Hay otra enseñanza concreta de Santa Teresa de Jesús que está aguardándote ahora mismo, lista para ser oída, sobre algo que las matriarcas católicas devotas necesitan conocer con la misma urgencia con que hoy has querido conocer las razones por las que se pierde la gracia del Bautista. Es algo que la santa abulense documentó con detenimiento en uno de los pasajes más decisivos de sus escritos. Algo que ella vio con sus propios ojos durante años de fundación por las villas de Castilla. Algo que tiene que ver contigo de manera mucho más directa de lo que ahora mismo imaginas, porque toca la realidad de tu propia familia, de la mesa donde se reza antes de dormir, de la oración que haces cuando crees que ya no te escucha nadie. Decirte ahora qué es exactamente le quitaría fuerza interior cuando lo oigas. Lo que sí te puedo asegurar es que tiene la misma seriedad doctrinal que todo lo que has recibido. Y que si te quedas un rato más en silencio, escuchando, vas a salir con dos enseñanzas teresianas en lugar de una. Dos enseñanzas que se sostienen mutuamente por dentro. Dos verdades de la Santa de Ávila que vuelven a tu casa con la misma fuerza con que entran las cosas pedidas durante años y por fin recibidas. Hay mujeres devotas que llevan tiempo pidiéndole a Santa Teresa de Ávila que les muestre por qué su oración familiar se ha enfriado, por qué sus hijos se han alejado, por qué la casa se ha llenado de silencios incómodos, y aún no han recibido respuesta concreta porque no han sabido dónde buscarla. Esa respuesta concreta está documentada y está esperándote ahora mismo a un paso de aquí. Quédate un momento más. Lo que viene a continuación lleva tu nombre escrito por dentro. Es como si Santa Teresa de Jesús lo hubiera dejado escrito hace 450 años para que tú lo escucharas hoy, después de haber recorrido contigo el camino que acabamos de recorrer juntas. La correspondencia entre lo que has oído y lo que está por venir es demasiado exacta para ser casualidad. Ninguna mujer devota llega a este punto por accidente. Llegas porque estaba dispuesto que llegaras. Hay una correspondencia secreta entre la enseñanza que acabas de recibir y la que está a punto de comenzar. Una se completa con la otra, una abre lo que la otra deja sin terminar. Las dos juntas son la herencia espiritual completa que la santa abulense le dejó a las matriarcas católicas devotas de los siglos siguientes. Y tú estás en esa cadena de mujeres ahora mismo, aunque tardes en reconocerte en ella. Si te quedas conmigo unos minutos más, en este mismo silencio que llevamos compartiendo desde hace tantas palabras, vas a entender por qué la Santa de Ávila eligió que estas dos enseñanzas se escucharan en el mismo orden, una detrás de la otra, sin separación entre ambas. Algo se ha movido en los cielos por tu familia durante esta tarde, despacio y sin estruendo. Lo que sigue lo confirma con palabras concretas y te entrega la otra mitad exacta de la herencia que viniste a buscar sin saberlo. Antes de que sigamos, déjame decirte algo. Has sido valiente al quedarte hasta aquí. La mayoría de las personas no aguantan estas conversaciones hasta el final, porque tocan lugares profundos donde duele un poco. Tú sí. Y eso es exactamente lo que pone tu nombre en la cadena de las matriarcas católicas devotas del Bautista, que durante 500 años han recibido esta misma herencia espiritual. Te despido con palabras de Santa Teresa de Jesús, que muchas devotas conocen de memoria. Nada te turbe, nada te espante, solamente Dios basta. Esa es la promesa que la santa abulense dejó a las almas devotas para llevar consigo
en la oración de cada noche y en los momentos donde la casa se queda callada. Que el precursor del Señor te bendiga a ti, a tu casa y a cada miembro vivo de tu familia. Que la gracia heredada del Bautista vuelva a entrar despacio en la mesa donde rezas cada noche. Y que esta tarde sea recordada en tu casa como el día en que algo importante comenzó a sanarse.